Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Hoy realmente me siento muy contento de recibir a un muy buen amigo, a un contemporáneo de la época de mi infancia y mi temprana juventud en Guatemala, y que por lo tanto reunirme junto con él en estos micrófonos tiene un significado especial para mí. Me refiero al maestro Rogelio Salazar de León. Rogelio es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, en Guatemala, la universidad ancestral de aquel país, en donde recibió el título de licenciado en Derecho. Posteriormente estudió en la Universidad Internacional de Sevilla, en España, donde hizo una maestría en estudios de historia del pensamiento ibérico. Durante los procesos de paz en Guatemala, trabajó en la Secretaría de Análisis Estratégico y su historia lo llevó a concentrarse en el tema de los derechos humanos. Además de esto, Rogelio es un prolífico escritor, tiene una importante obra sobre historia de la filosofía y además de otros libros, a mí me llama mucho la atención que tiene una novela sobre Nietzsche y escrita de una manera epistolar sobre el periodo de formación de Nietzsche como persona, como hombre, como intelectual y como filósofo. Creo que es un privilegio para mí tener a Rogelio en esta ocasión y le he pedido que se reúna conmigo a conversar sobre la importancia de la filosofía, la cultura y la participación ciudadana como pilares esenciales para la construcción de la vida social armónica y del edificio jurídico. Así es que con todos los antecedentes que he conversado, parece que no podía haber una persona más idónea para estos temas. Rogelio, muchas gracias por haber aceptado compartir conmigo estos micrófonos y me gustaría preguntarte cuál es tu visión sobre este tema, la filosofía, la cultura y la participación ciudadana en la construcción de la vida social y la construcción del edificio jurídico. ¿Qué es lo que tendrías que comentarnos sobre estos temas? Pues me gustaría, Carlos, en primer lugar, agradecerte la invitación y también decirte que para mí es un gran gusto el volver a encontrarnos después de tantos años de haber convivido nuestra infancia y nuestra temprana juventud, como decís, en el Colegio de los Maristas en Guatemala. Un poco pensando en eso, y un poco pensando en ese territorio común que fue para nosotros Guatemala durante nuestra infancia, me gustaría comenzar hablando un poco sobre el carácter conservador que tiene Guatemala, sobre ese marcado acento conservador que tiene Guatemala, no porque la palabra tenga algo de peyorativo, porque la palabra tenga algo de malo en sí misma, porque de hecho habrán cosas que vale la pena conservar, ¿no? Es decir, habrán cosas que sí que vale la pena conservar
y de las cuales no vale la pena deshacerse. Pero también creo que esto, digamos, por lo menos en un país como Guatemala, ha sido a veces exagerado y a veces también manipulado y manoseado, porque a veces muchos de los gobernantes o de los representantes públicos durante la larga historia ya independiente, digamos, de Guatemala, se han dicho liberales y se han declarado como liberales y le han puesto a su partido el nombre de Partido Liberal, pero tras de esa etiqueta lo que se conservaba, digamos, era precisamente un conservadurismo a ultranza, ¿no? Y yo creo que exagerar en el conservadurismo cuando se trata de la vida pública, cuando se trata de la vida social, cuando se trata de la convivencia entre los seres humanos, es de alguna manera perjudicial, porque la vida, la naturaleza humana y el propio ser del hombre son cambio, ¿no es cierto? Y digamos que eso me parece a mí ser más cierto durante el mundo moderno que durante cualquier otro periodo anterior. Es decir, si revisamos el mundo moderno, es decir, si revisamos el mundo desde el siglo XV, digamos, es decir, si le preguntamos a los historiadores cuándo surgió el mundo moderno, pues algunos nos dirán pues cuando los otomanos conquistaron Constantinopla, otros nos dirán cuando Cristóbal Colón llegó a América, pero son 50 o 40 años lo que separa a esos dos acontecimientos. Digamos que desde la segunda mitad del siglo XV hasta ahora, nosotros podemos hablar de eso, digamos, que llamamos el mundo moderno. Y las fuerzas que han movido al mundo moderno, a mí me parece que han sido las fuerzas de la emancipación. Es decir, el hombre durante el periodo moderno lo que ha buscado es emanciparse de los curas, emanciparse de los nobles, emanciparse de poderes, digamos, que han tenido la vida tomada, ¿no? En principio, la iglesia y la aristocracia, ¿no es cierto? Así es como surge el mundo moderno. De hecho, la burguesía es una fuerza de emancipación, ¿no? Porque el burgués es el que nace, digamos, como resultado de la... Como contraposición a los estados clericales y a la monarquía. Claro, es decir, el mundo burgués, el mundo de todos los hombres libres e iguales, digamos, ¿no? Es decir, los grandes postulados de las revoluciones burguesas es quizá una de las mayores conquistas del mundo moderno. Desde lo que es actualmente mi ocupación, digamos, hace un rato platicábamos y yo te decía que desde hace algunos años estoy dedicado a dar clases de filosofía. Me gustaría hablar... Además de tu importante labor como periodista en el mundo de la cultura. Sí, además de los artículos que publico en el suplemento del que hablábamos también, me interesa o me interesaría tratar de dar sentido a esto, volviendo a eso que llamamos el pensamiento crítico. Es decir, cuando yo estuve pasando por esa experiencia de la que te hablaba en la Escuela de Ciencia Política, yo oía mucho, digamos,
eso del pensamiento crítico, ¿no? Y entonces yo me interesé por tratar de establecer un poco las raíces del pensamiento crítico. Y en esa medida, pues de forma innegable, digamos, y de forma que resulta obvia, ¿no? Fui a parar a Kant, que ha desarrollado todo un aparato crítico, ¿no? A través de sus tres grandes libros, ¿no? Las tres grandes críticas que él escribió, y, eh, y también a Hegel, ¿no? Es decir, a todo el movimiento de la filosofía alemana. Y digamos Que que es un filósofo, Hegel, en el que además has tenido una concentración importante en los últimos tiempos. es cierto. Durante estos últimos 2 años del coronavirus y de la pandemia, yo he aprovechado, digamos, ese encierro, ese casi encierro a medias, digamos, porque no se puede uno encerrar del todo, ¿no? Ni conviene tampoco hacerlo. Eh, Estudiando un poco a Hegel, tengo que decirte y tengo que contarte algo que no te he dicho. Cuando yo me gradué en la Escuela de Derecho en la universidad, yo escribí la tesis de licenciatura sobre la filosofía del derecho de Hegel. No sabía. Es decir, el libro que se llama así, ¿no? El libro de Hegel que se llama Rechtsphilosophie, que es filosofía del derecho, es el último libro que él escribe, realmente, ¿no? Y ese libro, y sobre ese libro fue sobre el que yo quise hacer la tesis de la licenciatura. Es decir, que a mí Hegel me ha interesado desde hace muchísimo tiempo. Pero vamos al hecho, digamos, de que el conservadurismo, el mundo moderno y su vocación por la emancipación, y tratar de aclarar desde sus fuentes qué significa el pensamiento crítico, es algo de lo que a mí me interesaría hablarte el día de hoy, en la medida en la que yo creo que bajo esas premisas, o a partir, digamos, de esas premisas, podemos tocar los temas que, que enunciaste como los temas que te interesaban, ¿no? Es decir, la reflexión filosófica, algunos elementos culturales de la cultura moderna, y la comunidad, la comunidad, la sociedad. La participación ciudadana, pero particularmente en un mundo en el que hay un sentido tan utilitario de las cosas, en donde la gente promueve y desea trabajar en el ámbito de lo concreto, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la importancia de concentrarse en la construcción del pensamiento, la cultura y este sentido de la participación ciudadana? Y me han llamado la atención estos tres temas porque parece que los tres se encadenan totalmente en tu vida. Bueno, yo no sabía desde la escuela tu orientación hacia la filosofía del derecho. Tú has sido un hombre totalmente entregado al desarrollo cultural y que has producido en el mundo de la cultura. Y bueno, tu participación durante los acuerdos de paz me parece que enfatizan este tema de la participación ciudadana. ¿Qué justifica concentrarse en el pensamiento y en la labor intelectual en un mundo tan utilitario como es el mundo en el que vivimos actualmente? Pues básicamente diría yo lo que significa y la importancia de concentrarse en la especulación radical, digamos, de la filosofía, sería el de tratar de darle al derecho, ¿no? Que es una herramienta y que es algo
de lo que no podemos prescindir, un fundamento, ¿no? Es decir, no se puede, creo yo, hablar del derecho sin tratar de encontrarle un fundamento a esto, ¿no? Y claramente, digamos, gente como Kant, ¿no? O gente como Hegel, que construyeron aparatos críticos, lo que hicieron, en primer lugar, fue el tratar de correr a la par del tiempo. Es decir, el tratar de encontrar la esencia del mundo moderno como una actitud y como una búsqueda de elementos que nos llevaran a eso que mencionaba antes como la emancipación. Es decir, no se puede buscar la emancipación sin un discurso crítico. Es decir, si yo quiero emanciparme del clero, si yo quiero emanciparme de la aristocracia, es porque tengo alguna actitud crítica frente a ellos. Claro, claro. En esa medida, a mí me interesó mucho el aparato crítico, digamos, kantiano, y me interesó mucho también la respuesta hegeliana, ¿no? Porque, de hecho, Hegel es una reacción a Kant. Es decir, no podemos hablar del idealismo alemán sin el problema, digamos, que para los alemanes y para la filosofía alemana tradicional idealista significó el sistema trascendental kantiano, es decir, para decirlo tal vez con palabras más sencillas, el aparato crítico kantiano. Yo creo que entender a Kant nos ayudaría un poco a entender un poco la primera crisis del mundo moderno. Es decir, Kant es un hombre muy acucioso, ¿no? Es decir, Kant es un típico alemán. Es decir, o la idea que nosotros podemos tener de un típico alemán. En realidad, Kant no era ni siquiera un alemán, ¿no? Es decir, Kant era un prusiano, pero Prusia claro, ya no existe, ¿no? Es decir, Kant era un súbdito del imperio prusiano. Si nosotros vamos a buscar ahora en el mapa de Alemania el lugar en donde Kant nació y donde vivió toda su vida, no lo vamos a encontrar, porque Kant vivió en la actual Kaliningrado, ¿no? Y claro, en Prusia Oriental. Ajá, y digamos que eso te debe interesar, ¿no? Porque el nombre de esa ciudad en alemán era Monterrey. Es decir, la ciudad en donde Kant nació se llamaba Königsberg, ¿verdad? Königsberg. Y Königsberg es la montaña del rey, ¿no? Claro, en alemán. Claro. Es decir, sí, el nombre de mi ciudad se proyecta alrededor del mundo en Königsberg y también en Montreal, ¿verdad? Claro, es decir, fácilmente podríamos decir, sin falsear las cosas, que Kant era un regio, ¿no? Absolutamente. Kant, digamos, es un hombre que estudia filosofía desde que tiene 17 años hasta que tiene 60. Y cuando tiene 60, él se dispone a escribir la Crítica de la Razón Pura. Kant vive alrededor de 81, 82 años y esos últimos 20 años él escribe las 3 críticas, ¿no? La Crítica de la Razón. Es su etapa realmente más lúcida, más productiva. Sí, él se preparó toda su vida para hacer eso. Es decir, Kant no tuvo hijos, no tuvo mujer, no tuvo amigos, no tuvo vacaciones, no tuvo nada. Es decir, lo único que hubo en la vida de Kant fue filosofía. Es decir, Kant era tal vez ahora diríamos, un obsesivo, ¿no? un personaje obsesivo con la filosofía. Pero, digamos, por eso digo, un típico alemán, o la idea que nosotros tenemos de un típico alemán, ¿no? Un hombre que se toma las cosas muy en serio, un alemán del norte, que no es un bávaro, ¿no? Que bebe cerveza y que se pone pantalones cortos y que baila en octubre, ¿no? Sino que es un alemán del norte, jamás una sonrisa, un hombre frío, ¿no? Digamos, con esa
fuerza. Y de rigidez intelectual, ¿verdad? Sí, de sólida estructura intelectual. Con ese rigor, digamos, se dedica él a la filosofía y él detecta un problema. Digamos, toda la filosofía del siglo XVIII, es decir, Kant debe haber nacido ahí por 1720, ¿no? Toda la filosofía del siglo XVIII es hija del racionalismo cartesiano. Pero como consecuencia, digamos, de la influencia cartesiana, los ingleses habían desarrollado el empirismo y los holandeses, franceses, sobre todo alemanes, habían desarrollado el idealismo, ¿no? Y ambos respondían a las mismas preguntas. Es decir, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo funciona la conciencia humana? ¿Qué maquinaria hay en ese ego que piensa, ¿no? Cartesiano. Y el problema para Kant es que los ingleses decían, el conocimiento es esto. Y los alemanes decían, el conocimiento es esto otro. Y el conocimiento no puede ser una cosa en Alemania y otra cosa en Inglaterra. Claro que no. El conocimiento tiene que ser algo unánime, ¿no? Entonces, Kant quiere resolver ese problema. Ese es por decirlo de alguna manera, ese es el motor, digamos, de su pensamiento, ¿no? La primera motivación para su pensamiento. Y eso le toma la vida entera, es decir, resolver eso le toma la vida entera. Hay un momento en el que él lee el libro de Hume, ¿no? Que se llama Inquiry on Human Understanding, se llama en inglés, ¿no? Y él dice, cuando termina de leer a Hume, dice, a mí leer a Hume me ha despertado de un sueño dogmático. Porque él había sido educado en el idealismo de los alemanes. Y él se da cuenta que hay alguna razón en el empirismo. Entonces empieza, digamos, a diseñar la crítica de la razón pura y a diseñar un discurso crítico que pretende ser crítico ¿de qué? Que pretende ser crítico de los alcances de la razón. ¿Hasta dónde puedo conocer? Y digamos que para responder a esa pregunta, él escribe la primera crítica. Luego, como era un hombre sistemático, como lo que él quería construir era un sistema filosófico, él desarrolla una segunda crítica, que es la crítica de la razón práctica, ¿no? Un libro de ética. ¿Hasta dónde puedo desear? ¿Qué puedo desear? ¿Qué es legítimo que yo desee, no? Y por último, digamos, desarrolla un libro de estética, que es la crítica del juicio, ¿no? Eso es todo el aparato. Las tres ramas clásicas de la filosofía, ¿verdad? Claro. ¿Hasta dónde puedo sentir, digamos? Un libro de teoría del arte, ¿no? Ese es el monumento crítico, digamos, kantiano. Kant ahora sigue siendo un filósofo muy influyente. Es decir, Kant debe haber muerto ahí por 1805, con un poquito más de 80 años. Y su filosofía, su pensamiento, no ha dejado de ser influyente. Y me interesa, de alguna forma, decir que todas las doctrinas que ahora, digamos, reconocemos como doctrinas de derecha han sido influidas por el pensamiento kantiano. La fenomenología, el pragmatismo norteamericano, son hijos de Kant. Pero cuando Kant muere, los alemanes se sienten de alguna manera traicionados, ¿no? Y ese es el surgimiento de ese movimiento al que llamamos el idealismo alemán. Fichte, Schelling y sobre todo Hegel, ¿no? Es decir, no se puede ser un idealista ingenuo después de Kant. Entonces Hegel construye otro sistema crítico que englobe a Kant, que no sea kantiano, pero que lo englobe. Y entonces Hegel construye un sistema al que llama el idealismo absoluto, que es un sistema gobernado por
la contradicción, por la pugna, por la dialéctica. Y Hegel desarrolla, digamos, todo un pensamiento idealista por ese rumbo, ¿no? Por ese rumbo de la contradicción, por ese rumbo de la pugna, del enfrentamiento, de la lucha de contrarios, de lo que, digamos, algunos marxistas, quizá haciendo uso de un lenguaje ingenuo, después van a llamar tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Digamos, estos para mí son los dos grandes modelos críticos de la modernidad. Claro. Yo creo que de más está decir que todos los sistemas de pensamiento de izquierda, que nosotros ahora denominamos o reconocemos como pensamientos de izquierda, se han inspirado en Hegel, ¿no? De hecho, aunque hablar de izquierda y derecha es algo bastante relativo, porque en sus inicios la burguesía, que hoy se entiende como una posición de derecha, originalmente empieza en la izquierda. Es decir, que realmente parece que más que hablarnos de una posición relativa a la izquierda o a la derecha, me parece que tú te estás refiriendo a la vanguardia que define los derroteros del pensamiento. Por supuesto, como muy bien lo decís, ¿no? En su momento, la fuerza revolucionaria fue la burguesía. Y lo que nos interesa, de alguna forma, es tratar de entender, ¿no es cierto?, que todo esto y que todas estas discusiones y que todas estas formas de resolver los problemas que plantea el derecho, a lo mejor de una forma más cercana y de una manera más concreta, en realidad encuentran su fundamento en estas discusiones, ¿no? Es decir, sí, la filosofía del derecho se construye sobre la filosofía general. Claro, y el derecho también, es decir, y no solo la filosofía del derecho, el derecho también, porque podríamos decir, ¿no?, que a la filosofía le interesa resolver de alguna manera ese problema abstracto que podríamos llamar el sentido unitario de lo diverso, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo el todo puede ser uno. Pero de alguna manera, a la ley lo que le interesa también es lo mismo. Es decir, a la ley lo que le interesa es articular un discurso que haga. Pero para que pueda articular un discurso se requiere que haya un discurso. Que articular un discurso, digo, que haga del ciudadano, que es todos, uno. ¿Me explico? Es decir, claro. Los problemas del derecho, finalmente, son los problemas de la filosofía. Los problemas del derecho, por ejemplo, cuando decimos dentro del lenguaje del derecho algo tan llevado y tan traído, ¿no?, como todos somos iguales frente a la ley. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una pluralidad que quiere llevarse a la unidad, ¿no es cierto? Por eso es que lo que a mí me interesaría, digamos, sería que entendiéramos que la cultura filosófica del mundo moderno, que es a lo que yo me dedico ahora, ¿no?, que es lo que yo enseño, digamos, ahora en la universidad, es algo que no está divorciado del derecho, es algo que no está para nada lejos del derecho. Y como platicábamos hace un momento, ¿no es cierto, Carlos?
Si el derecho en algún momento podemos decir que está en crisis, si el derecho en algún momento podemos decir que es algo de lo que la gente descree, es porque a lo mejor no somos capaces de llevar las discusiones del derecho al verdadero ámbito que ha sido su fuente. Claro. Es decir, ni abrevar de esas fuentes filosóficas y de esas orientaciones de pensamiento, porque finalmente es lo que yo te decía, para instrumentar un discurso se necesita que haya un discurso, es decir, se necesita haber elaborado sobre el pensamiento y la orientación que se requiere darle a esa visión reflexiva del mundo. Sí, es decir, hay un filósofo muy importante, ¿no? que fue muy importante para el final del siglo XX, en la medida en la que fue un hombre que aglutinó, digamos, en su trabajo a muchas corrientes, ¿no? Fue el rector de una facultad de filosofía en París, en Nanterre, ¿no? Y su nombre es Paul Ricoeur. Es decir, Paul Ricoeur es reconocido como un hermeneuta, ¿no? Como alguien que practicó la hermenéutica, digamos, como método de interpretación. Pero, digamos, Paul Ricoeur en alguna ocasión dijo, el problema de los filósofos es que nosotros siempre tomamos el camino más largo. Es decir, y posiblemente en un mundo que tiene tanta velocidad, ¿no? En un mundo que corre tan deprisa y en un mundo que cambia tan deprisa. Que es justamente la característica de la realidad que hoy nos toca vivir, la celeridad en el cambio, etcétera. Sí, en un mundo como ese, digamos, un filósofo puede parecer un personaje desfasado, ¿no? Puede parecer alguien, como dicen los mismos franceses, ¿no? Démodé. Esa es una palabra que ellos usan, ¿no? Como old fashion, ¿no? Dirían los gringos, tal vez, ¿no? Sí, claro, claro, pasado de claro. moda, ¿no? Sí. De manera que si hablándote de estas cosas, que si llevando la discusión hacia los aparatos críticos kantianos y hegelianos, he dado la impresión de un hombre démodé, pues espero que eso no te haya... Bueno, si hay que buscar una forma de estar pasado de moda, el pensamiento me parece la mejor opción, porque el pensamiento puede eventualmente orientar la vida, y al orientar la vida orientamos la acción y la reflexión jurídica. Bueno, pues resulta que de los 3 temas angulares que inicialmente pretendíamos tocar, la filosofía, la cultura y la participación ciudadana, realmente nos has dado una verdadera cátedra sobre el pensamiento filosófico, y nos toma todavía muchos temas, nos faltan temas por tratar, y se ve la necesidad de que nos volvamos a reunir para hablar también un poco más de filosofía, pero también sobre cultura y también sobre participación ciudadana, que son otros temas donde tú tienes mucho que aportar. Sin embargo, el tiempo implacable se viene encima, y yo quisiera, Rogelio, pedirte, si tú me lo permites, que antes de cerrar el programa pudieras tú dirigir una reflexión final hacia el público que semana a semana nos hace el favor de escucharnos. Pues claro, Carlos, con mucho gusto. En primer lugar, digamos, me gustaría reiterarte nuevamente mi agradecimiento y mi gustazo, digamos,
de estar con vos, de volver a verte y de reencontrarnos, así sea a control remoto y a través de estos aparatos que, que, que son herramientas tan valiosas, ¿no? Porque también hay que decirlo, que Claro. son herramientas tan valiosas, ¿no? Eh, y, y el mensaje, digamos, que me gustaría dejar sería el de que eh, no pensemos que el mundo moderno, por su velocidad, por su vocación, por lo concreto, por lo práctico y por lo inmediato, puede eh, prescindir de los discursos radicales, de los discursos especulativos, porque quizá esa es la fuente de, de los problemas más graves y de las situaciones que más nos duelen y que nos aquejan. Rogelio, quiero nuevamente agradecerte. Me parece que nada más emancipador y disruptivo que promover el pensamiento y el ejercicio del pensamiento crítico. Pero finalmente, estas dos actitudes son las que construyen la sociedad. Me parece que es muy importante todo esto que tú nos has comentado y si tú me lo permites, yo quisiera, además de agradecerte tu participación, recordarle al público que nos hace favor de seguirnos semana a semana que es muy importante que nos den sus comentarios respecto a los temas que les parece importantes que tratemos en este programa. Así es que nuevamente quiero expresarte mi aprecio, mi gratitud y al público que nos hace favor de seguirlos, recordarles que estaremos nuevamente en este programa la próxima semana. Muchas gracias.